Hola. A esta feria del libro he venido durante 10 años. Antes de la pandemia ya se acabó, con la pandemia ya no dejé de volver a la feria, pero es muy curioso porque ahora ha cambiado totalmente. Yo recuerdo filmar con Gloria Fuertes, con Goytisolo, eran otros tiempos. Y ahora me encuentro gente muy interesante, que hemos estado hablando con ellos, gente fuera de la feria y de los grandes, porque los libros están aquí, pero hay otra literatura que no está aquí. Y es lo interesante que estamos descubriendo esta tarde. Bueno, hay muchas ferias paralelas a la Feria del Libro. Pero se ha convertido como en un rito de pasear por aquí. Pero cuando miras y ves las bolsas que se llevan, puedes ver que son de cada 100 dos. Viene mucha gente a fijarte en los carteles de los grandes escritores, pero hay grandes escritores que todavía no están. Entonces ya no firmáis ninguna caseta. Sí, iba a firmar, pero ahora no me apetece mucho. La verdad que estoy en una etapa de la vida. ¿Tú ya te has dedicado a la autoedición? ¿Ya has fundado tu propia...? He llegado a una etapa de la vida que ya te he dicho, la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y después de la pandemia me gusta hacer lo que me da la gana. He convertido en mi propia editorial, JJS, y hago lo que me da la gana. ¿Cómo se llama tu editorial? JJS. JJ, minúscula, todo. No, mayúscula. Digo, para el que lo JJS. quiero buscar. No, que busque en Amazon o que busque por ahí. Los libros siguen en Desnivel, siguen La Casa Encendida, siguen por ahí también. Pues muy bien, pues seguimos paseando por la feria. Vamos a ver gente en la feria. Hasta ahora. Supongo que es la rabia por darte cuenta. Estamos en la Feria del Libro y cada vez que vengo a la Feria del Libro me recuerda al que iba por el desierto y tenía muchas ganas de beber agua y no encontraba agua. Y entonces dijo, tengo una idea. Cogió un cartel y puso Feria del Libro y comenzó a llover, como hoy. Y vamos a hablar de la obra de Victoria Suever. O sea que en vez de hacer rogativas por la lluvia, podíamos poner carteles con la Feria del Libro. Claro, cuando no llueva, ponemos Feria del Libro, y se acaba la sequía. Vamos a hablar de su obra, El viento sopla del norte. Cuéntanos, Victoria Suever. Muchas gracias. Pues esta fue mi obra prima, mi primera obra que hice, es una novela de ficción histórica que está ambientada en Portugal y en Mozambique. Y trata sobre la conquista, entre comillas, que hicieron los portugueses de todos los países africanos, porque ellos querían ir a la India y lo hicieron al contrario que los españoles, que fuimos cruzando el océano y llegamos a América porque nos lo encontramos de casualidad. Ellos rodearon África porque querían llegar a Bombay. A la India, y de hecho llegaron a Bombay, y Bombay era una colonia portuguesa, pero en el camino fueron haciendo escalas hasta en toda África, y allí pues Cabo Verde, luego Angola, luego ya Mozambique, y luego ya sí que cogieron dirección hacia la India. Es novela histórica. Es novela histórica, pero es ficción, porque claro, la novela histórica está muy estudiada, con muchísimos con fotos de la época, que como ha caducado el copyright, pues yo las he podido poner. Ah, bien. De cuando estaban en Portugal, cómo eran las lecheras, de las ciudades en Mozambique, que es una de las partes muy interesantes del libro, y es que casi nadie sabe que los portugueses construyeron en sus colonias unas ciudades maravillosas que eran comparadas hasta con París, pero estaban en Angola o estaban en Mozambique, unas ciudades con palacios de gobierno, con todo tipo de instituciones que no desmerecían para nada ninguna construcción de la época en Europa. Victoria, y después del viento sopla del norte, ¿cuál es la siguiente obra? Luego escribí Romanos Amor, que esto es una novela, es un libro de poesía fotográfica, porque... que utilizas fotografía, sí. Y luego comentas. No, es una novela de poesía fotográfica, porque yo fui a Roma, he ido muchas veces, y entonces pues he ido haciendo varias fotografías, y luego a raíz de esas fotografías he ido contando partes intimistas sobre lo que yo sentí en ese momento, sobre esas visitas a Roma, tanto sobre monumentos, sobre... Centrada en Roma, sí, está centrada en Roma. Está centrada en Roma y en un poco
poesías semipersonales. No Sí, veo todas son aquí yo. Plaza de España. Sí, por Plaza de ejemplo. España. Habla Plaza de España, con la fotografía de Plaza de España. Y es uno de los libros más bonitos porque tiene tiene un buen papel, tiene una buena fotografía y tiene las poesías que son de ambos tipos, las sentimentales y las descriptivas de la ciudad. Y luego terminamos con Y esta luego otra. terminamos con Flores en la cabeza, que venía yo con mis flores en la cabeza para ponérmelas, No importa, pues te quedan muy bien. pero al final no me las he puesto. Pero están en este momento. Pero bueno, no ¿Y me qué no le las pasa a quito. Flores en la cabeza? Flores en la cabeza es un libro intimista, este sí ya que es más personal, porque este tiene tres partes muy definidas, que como dijera Miguel Hernández sería el amor, la muerte y la vida, pero yo no podía poner Las la tres muerte. heridas, digamos, las tres las tres heridas. heridas. Tenemos las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Entonces yo, la primera parte son poemas de amor o desamor, la de la muerte no es la muerte porque es la enfermedad de mi padre, que fue para mí como una defunción porque durante el tiempo que estuve enfermo yo sufrí mucho. Y la vida pues es un montón de poesías eclécticas que ninguna tiene que ver con otra, pero forman un compendio variado y muy agradable de leer. Para triunfar con que si quieres la felicidad te tienes que poner flores en la cabeza. Por eso es el flores signo. en la cabeza. O sea, el signo de la felicidad es ponerse Póntelas, que flores está en la guapa. cabeza. Sí. Además, con la lluvia a lo mejor Oye, pero Victoria, se déjame un pondrán poco de patistosas. felicidad, que me ponga- Póntelas del derecho. Joder, que me ponga flores en la cabeza, dame como los felicidad. romanos, como si fuese Quiero felicidad. unos laureles Oye, romanos. y ahora te toca filmar en la Ahora me caseta. toca firmar en la caseta número 58, que es Diwan, Libros Europa. Y ¿Dónde está esa librería? Y la tenemos aquí. la librería está en Puerto Canfrán, en el puente de Vallecas. Y ahora vas a filmar. Y ahora voy a firmar estos Pues libros, mucha suerte. que son de la editorial Les Ledoria. hemos visto en la feria del libro de Vallecas, en la librería de Iván. Aunque la librería de Diwan me deja firmar en su caseta, por gentileza, los 3 libros son de la editorial Ledoria. ¿Editorial qué? Ledoria, que está en Ledoria. Toledo. Así que les agradezco a Ledoria y a Diwan que me hayan permitido ambos, uno firmar mis libros en otra caseta y el otro que me preste su caseta para firmar libros que no son suyos. Oye, pues muy mucho agradecida a éxito y vosotros muchas también por gracias. esta entrevista tan maravillosa. Gracias. Pues muchas gracias. Nosotros nos conocimos en la feria del libro de Vallecas, de la Efectivamente. librería de Iván. Sí. Ya, sí, sí. Estuvimos con Juan José Saavedra. Está allí. Sí, verdad, ahí está. Tiene además buenos ensayos sobre la pedriza, Sí, sí. novelas, un buen autor. Y ella está firmando Sí. junto con Victoria Suever y Sí. tú estás firmando también a la vez que ella en la Laura, librería de ¿eh? Iván. ¿Y tu libro de qué va? Es una novela negra, es una novela negra donde Weidenburg es el pueblo que está al norte de Inglaterra y empieza a desaparecer gente y a salir asesinada, y Altea, que es una chica de 17 años, es la que tiene que descubrir quién es el asesino, ya que el asesino le manda cartas para que lo encuentre. Vaya. Y tienes pensado, que me lo han dicho a mí, hacer una saga, porque esto es Madness 1, ¿no? Sí, así es. Madness 1. A ver, y además tiene letra grande, se lee bien. ¿Qué editorial es esta? Avant. 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 Bueno, pues nada, mucha suerte con tu saga. Muchas gracias. Está lloviendo en la feria del libro, Ya, bueno. pero bueno, como hoy hay muchas plataformas para vender, pues a lo mejor vemos pronto la segunda parte. Sí. Venga. Y tú eres Laura Pérez, que no lo Laura hemos Pérez. dicho. Sí. Laura Pérez. Venga, pues muchas A gracias. ti. Muy bien. Qué alegría verte. Hola, ¿qué hay? Lo mismo digo. Uy, pues se está poniendo a llover. No ¿eh? importa. Que no va, da es el tiempo. árbol y el viento. Que está... ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Álvaro, encantado. Nos Álvaro Piedrero. encontramos, le grabo, ¿va? ¿Te podemos estar? Sí, sí, termina, obvio. termina. Pero que está lloviendo. Que no No, que llueve. es el árbol y el viento. Toma, toma, ya no llueve. ¿Y estos son libros tuyos? Sí. Soledad de vuelo, Álvaro Piedlobo, vuelo. Espera, ¿Y que tú? termine el poema. Ah, que le está escribiendo un poema a una Espérate. clienta. Bueno, bueno. Además que se lo he puesto difícil. ¿Así? ¿Qué te me lo has pedido? Futuro. ¿Futuro? ¿Se podemos entrevistar? Sí, Entonces tú quieres un poema sobre tu futuro. sí.
Ah, yo adivino el futuro. Yo adivino el futuro. Que te adivinamos Por el futuro. 50 euros te digo que todo va a ir muy bien. Y que va a llover dentro de un rato. Va a Y que llover. te va a tocar la lotería. Luego, ¿Ah, sí? Pero si no juego, ¿cómo me va a Pues, tocar? bueno, pero es que luego me busca y me dice, y cuando no te toca me busca. Porque no juego, así que es difícil que me toque, ¿eh? Siempre lo digo, a ver si me toca la lotería. ¿Tú te Digo, crees que la lotería, gente si no- que averigua el futuro, te lo crees eso, que alguien sabe el futuro? El futuro no lo sabe sí, nadie. yo sí Tengo lo una sé. amiga que ¿Tú sí cuál que... sabes el Eso, futuro hombre, tú? claro. ¿Qué sabes tú del Yo del futuro? futuro lo sé Dime todo. los números de la primitiva. La primitiva, el 3, el 4 y el 5. Échalo y lo verás. Pero es fácil. Y si luego no me toca, ¿me puedo quejar? No, pero yo tengo una amiga que va a una vidente y oyes, la acierta muchas cosas. Sí, casi y los números de todo. la primitiva también. Eso No, eso no. Ah, pues eso es lo Eso que yo ya- quiero. Yo el día que... Eso sí que es verdad que no, pero bueno, tampoco va a preguntarle eso. Yo sí. Pero no sí pregunto. que le acierta todo, ¿eh? ¿Y el compañero ya se va? ¿También El compañero escribe va poemas para la... ¿Eh? Acaba de llegar. Ah, acaba de llegar. Ah, que viene. ¿También escribe poemas para la gente? También. Entonces la competencia aquí... No, no hay competencia porque los míos son extremadamente mejores, entonces... ¿Y cuánto cuesta un poema? ¿Cuánto Espérate, le cuesta? vamos a entrevistar ahora si quieres. ¿Cuánto? Nos gusta que la gente lo valore después de escuchar el poema, dependiendo de sus posibilidades y lo que le haya gustado el poema. Ah, que es pago retro de este. ¿Cómo es? Pago no sé cómo se llama eso, pago al irse. Pago después. Pago después. Bueno, pues aquí sigue Álvaro escribiendo el poema. Madre mía, ¿Cómo de largo es el poema? ¿Cómo de Depende largo? la inspiración. lo está escribiendo. ¿Y por qué el futuro? ¿Por qué el has pedido del futuro? Es lo primero que se me ha ocurrido, así... Vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo te lo digo por 100 euros, te digo que todo te va a ir muy bien. Porque si te digo que... ¿Sabes cuál es el futuro? Antes era bien, ahora muy bien. El Eso es. futuro. Que a medida que se aproxima, pues sube su valor, eso es así. Nos va a tocar la lotería. ¿Sabe lo que es el futuro? Futurus. ¿Qué? El latín futurus. ¿Qué Quiere decir significa? Que no está. Claro. Futurus no está. Y Tiene como no está, no hay nada. Y pasado tampoco está, porque se fue. ya se pasó. Así que estamos en el presente de tu poema. Este sí. ¿Cuál es tu futuro? Este. Este es tu presente. ¿Tú escribes? ¿Tú escribes? Eres lectora, ¿no? Yo también. Soy lectora. Si quieres Es un suyo. poema, claro. No, es suyo. Es Exacto. Este es mío. Eso Ese ya es suyo. es su cosa, se lo pides a ella. suyo. ¿Se lo pueden leer? Copyright. ¿Ya lo has hecho? Tiene copyright. Te lo paso, Piede. Perfecto, gracias, corazón. Es que no veo sin gafas. Me asomo al mañana y no alcanza mi mirada a atisbar el horizonte, pero camino. Tengo en mis ojos el brillo de quien sin conocer el futuro atesora lo imprevisto, pues por mucho que planifico el calendario me sorprende y la vida me mece en su ritmo perenne, que no cesa y así avanzo, con puñados de presentes que se escapan de mis manos hasta que tocan tierra, hasta que soy semilla para mis propios pasos y entonces el futuro se siente cercano. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado, no? Muy bien. Pues muchas gracias. Sí. Nada, a ti. Bueno, entonces te van a preguntar de tu obra, ¿no? ¿Qué Claro, no quiero saber que a Álvaro le encuentro de vez en cuando, siempre escribiendo. Que ya os conocíais, Nos ¿no? conocemos de toda la vida. ¿Sí? De toda la vida, del Lo rastro. Sí, es muy joven. No, lo encontré un día y dije, una persona como él es único. Y ahora lo encuentro en la Feria del Libro y digo, que nos hable de su obra. Cuéntanos, Álvaro. Pues mira, los libritos que tengo aquí, tengo Soledades, que es un proyecto que materialicé en 2017, y Soledades es un libro que trata de reconcebir el concepto de la soledad, que al final muchas veces nos lo han vendido como el pesar, como la ausencia, como el tú solo no puedes cambiar nada, etc. Yo siento que realmente desde la soledad es desde donde se genera un pensamiento crítico, entonces sí empezamos a hablar de lo colectivo, hace una defensa de esto a través de la poesía. Los otros dos libritos que tengo debajo son El vuelo desde el dolor y El vuelo hacia el templo, pertenecen a una colección. La colección se llama Me duelo a un vuelo. En realidad esta ¿El qué? colección, ¿Cómo? Me duelo a un vuelo. Tiene este juego de me duelo a un vuelo y me duelo y a un vuelo, ¿no? Al final narra un viaje existencial, son 6 libros, solo tengo los 2 primeros aquí porque los otros 4 están en reedición. Y el tema de estos libros es que cada uno de ellos narra un estado vital concreto.
Olores del dolor, habla del bucle, de la ceguera, de las voces del miedo, de esto que tiene. Pero Soledades me recuerda a Machado. Por supuesto, Soledades tiene ese guiñito a Machado, aunque tiene un toque absolutamente... Pero es que la soledad es fundamental para un autor. Sin soledad, ¿cómo puede escribir? Por supuesto. Y sin soledades, además. ¿Cuántos no años solo con tienes la soledad tú? propia, sino también con la soledad de ¿Cuántos otras años personas. tienes? Tiene menos que yo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? ¿20? 29. 29, bueno, eres muy joven, todavía Claro. no sabes... No, pero es la- muy interesante tu Sí, obra, sí. Álvaro. No, Sí. pero que digo que no sabe muy bien de la soledad. Y sobre todo, dame el tema. Yo escribo el poema. Sí, eso es una Wow. maravilla. A mí me ha llamado la atención y dice él, yo lo conozco. Sí, Yo claro. digo, como ya- Vamos a hablar Bueno, con ahora su amigo. vamos a hablar Oye, muchas a la gracias, competencia. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Bueno, estamos ahora con la competencia de Álvaro. Aquí Suso. está Álvaro. Suso Sudón. Ese soy yo. ¿Y qué nos cuentas de tu obra, Suso? Bueno, pues que Se cae de la tierra. yo soy poeta desde que nací y además escribo poesía. Y he escrito 7 libros, estoy a punto de sacar el 8º. Y vivo de la poesía desde hace más de 7 años. ¿Cómo puedes vivir de la poesía? ¿Cómo puedes vivir de la poesía? Pues se puede vivir de lo que uno quiera si tiene la suficiente pasión y ganas. Sobre Y un todo de la poquito pasión. suerte. Entonces tú lo mismo, te sientas aquí y haces poemas para la gente, ¿no? También, entre otras cosas. Aparte de hacer esto, también hago recitales. Pero es difícil vender libros, ¿no? Pues de lo más difícil. Yo siempre he hablado que escribir es hacer un huevo frito es fácil, pero que se coman el huevo frito es dificilísimo. Y sobre todo, cuando haces 100 huevos fritos, se lo van a comer tus amigos y poco más. ¿Tú cómo haces para que tus huevos fritos se coman? Pues simplemente mostrarlos y bueno, salir a las redes sociales cuando salieron y a partir de ahí darme un poco a conocer y después pues bueno, intentar innovar, hacer cosas también con la música. ¿Qué tipo de poesía es la tuya? ¿Cómo la defines? Pues la defino como poesía contemporánea de mucho ritmo, pero de verso libre y que trata los grandes temas que conmueven al ser humano desde que existe. ¿El amor? El amor, la muerte, la vida, la felicidad, la libertad. Sobre todo el amor. Sí, la poesía sobre todo el amor y la libertad. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer veros trabajar Mira, aquí. tu amigo está trabajando otra vez. A ¿Sois trabajar. amigos los dos? Trabajar, pobre, mira, ¿Pero sois amigos los dos o os peleáis por los clientes? No, somos amigos y nos peleamos todos. Eso es fundamental. Todos, sí. Pues Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora, hasta luego. Hola, ¿cómo va esto? Pues mira, tú me dices un tema y yo estoy Nos encontramos en la Feria del Libro y estamos con Fernando Rafael, que nos va a comentar su obra. Tú ya tienes más años que yo. ¿Qué edad tienes? El 12 de febrero próximo cumpliré 80 años. ¿Por qué escribes? Escribo casi como terapia y como desahogo. Siempre me ha gustado, lo que pasa que por mi actividad familiar y laboral, hasta que no me he jubilado no he tenido tiempo y la tranquilidad para escribir. Tengo obras de todo tipo, mucha poesía, tengo 4 novelas, cuentos infantiles, cuentos para adultos, una autobiografía de unos años de mi vida que escribió cuando fallecieron mis hermanos, que eran mucho mayores que yo y mis padres, que se titula Ahora que se han ido. Por encargo escribir la historia de Masca, que es un enclave en Tenerife, que había el dueño de un restaurante allí que atendía más que nada turistas y eso, era muy amante del arte y le gustaban mis libros, y en una ocasión me ofreció la posibilidad de hacerle una entrevista a las personas que iniciaron esa aldea. Nos vamos a centrar en este Petrus novela. ¿Qué es esto? Bueno, Pedro, esta novela, digamos, es curioso que a mí, que me han tachado de homosexual, y yo no tengo nada contra los homosexuales, pero yo nunca lo he sido. Incluso en el año 71 me detuvieron por hacer una colecta para una compañera que
que la habían pillado en una asamblea clandestina, entonces no estaba organizado, pero por amistad, en una parroquia de Moratalaz. Entonces todo su afán de los que me entrevistaron, bueno, de los que me hicieron no era una entrevista en realidad, era un interrogatorio. De un interrogatorio era que yo reconociera que había tenido relaciones sexuales con el cura de esa parroquia que está aquí. Pero que ni creo que él fuera nunca... Yo tampoco. Yo me enamoré con 11 años de una compañera mía del colegio. Pero es que en aquellos tiempos muchos delitos contra el régimen se tachaban de eso, pero eran otra cosa. Claro, como los homosexuales en Cuba y en países que no saben de qué acusarle y se les acusa de eso, pero es una tontería, es llamar un eufemismo. Entonces, que ya lo sé, pero que además me parece que es muy injusto todas esas fobias, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo con esta novela, que es anterior a que haya habido mucho más se haya tratado mucho más este tema, es retratar un personaje, pero para mí lo importante no es que sea homosexual o no sea homosexual, porque yo digo que habrá relaciones entre homosexuales, parejas, que serían una muestra de respeto, de amor sincero, etcétera, etcétera, y entonces lo que yo trato de retratar es un homosexual que acaba con pareja, que tiene... Aquel domingo llegó Pedro a su casa de un humer de perros. Este es tu personaje, Pedro. Sí, Pedro. Entonces, ¿es ficción o es...? Es totalmente ficción. Hombre, siempre que escribes puede haber algún detallito que sea autobiográfico, pero... No, me refiero si es la historia de alguien o no, no es la historia de nadie, es algo completamente inventado. Ficción, 100%. Siempre que escribimos, aunque queramos o no, siempre que escribimos sacamos algo de nosotros. Sí, pero que en este caso, digamos, el hecho de que seamos homosexuales tiene bueno, no, podrías coger... Hombre, lo que pretendo es escribir una historia de amor y de respeto, en que el personaje, digamos, independientemente de que sean homosexuales, es un ejemplo de persona. Perdóname, y cuando escribes sobre poesía, como en este caso poema lírico, ¿qué tipo de poesía es la que tú buscas o la que intentas expresar? ¿Romántica? Bueno, poesía libre, poesía... Lo lírico comprende lo romántico, pero es más que lo romántico. En parte es romántico, ¿no? Porque yo que he querido muchísimo y sigo... Escribo aquí Castillos del Alma. Sí, bueno, es bastante espiritual en algunos casos, y lo romántico pues es desde el amor ese que hablaba de que me enamoré con 11 años, que a los 17, 18 años me dio calabazas, que en la terminología de la época, y eso contribuyó a que se me fuera la olla, entre otras razones. Pues resulta que a mí me gusta expresar también cuestiones de carácter romántico, también con mi actual mujer, aunque estemos separados, o incluso, pues qué sé yo, a veces cosas inventadas, románticas de personajes inexistentes. ¿Tienes poesía de un romántico ocioso? Sí, quiero decir que a veces lo romántico es inventado, no tiene un objeto que pueda ser visible, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿y qué pretendes con tu literatura? Pues creo que lo he dicho, pero para mí es una especie de terapia, ¿no? Me ayuda a estar bien conmigo mismo, porque para mí la felicidad es muy importante, estar conforme conmigo mismo. Hombre, el primer principio. Claro, entonces pues me desahogo también, me sirve de desahogo y tal, además de terapia, ¿no? Y entonces me hace sentir bien y cuando se me ocurre algo, pues lo escribo. Bueno, pues... Y también cuentos infantiles, ¿escribes? Sí, escribo cuentos infantiles porque, bueno, ahora yo tengo nietos que son ya muy mayores, pero yo tengo en total 10 nietos de mis 4 hijos, ¿no? Y le has contado muchos cuentos. Pero que hay cuentos que yo he escrito pensando en ellos, pero no que sean ellos los protagonistas. Ya. Yo he escrito cuentos y además con las imágenes y todos. Y como digo que el encuadernado... Yo he leído uno que estaba ilustrado por uno de tus nietos, ¿no? El de la princesa. La princesa que quería una estrella, la chica que quería una estrella. Ya, pero que sí, pero ¿Y esos dibujos eran de tus nietos? No eran de mis nietos. Yo suelo coger cosas con el Google, busco lo que me parece más adecuado.
habrá un poco de todo, ¿no? Entonces... ¿Y dónde presentas tu obra? ¿En algunas librerías o...? Bueno, yo tengo a librerías con las que tengo cierta relación y amistad, porque además he sido cliente, pero claro, el problema es que al tener encuadernadas los libros así, ellos, aunque estén muy en línea con mi manera de pensar y tal, pues es algo que tienen dificultad para vender, y aunque los han tenido, alguna vez me habrán vendido algo, pero es muy complicado, ¿no? Ya he dicho, aquí está Muga, está la esquina del Zorro, en Tenerife, la librería de mujeres, o la que decía antes, que no me acuerdo. Pero aunque es autopublicación, y en este caso es autopublicación muy personal, también hemos comentado que podías también hacerlo tipo libro, bien, con otra estructura. Claro, tienes que animarte en esa dirección. Yo querría, de hecho, yo traía una propuesta para Ana. Claro. Pero si yo no... Propuesta hasta la que yo no escribo nada. No, que escribo. Yo digo, para mí lo importante es escribir y que me lean. Escribir y que te lean, claro. Todos queremos que nos lean. Yo estoy dispuesto a alguien que a cambio de una comisión por su trabajo, aunque yo con cubrir gastos me basta, porque yo, como digo, esto es separado de mi esposa, y le paso el 50% exacto de... Sí, bien. ¿Y qué querías? ¿Que alguien te ayudara a hacerlo? Sí, que alguien me ayudara. Bueno, pero de negocio habláis después, cuando cortemos la entrevista. Vamos a hablar de los libros. No, pero a él le interesa claro, sí, por este eso. Camino, abrir este nuevo camino. Abrir este nuevo camino, claro, pero hay gente joven. Pero yo quiero saber más de sus libros. Bueno, ya tenemos claro que él escribe novela, escribe poemario y escribe cuentos. El de Tenerife es de la historia de Tenerife, ¿no? Sí, él hizo la historia, me lo ha comentado. No, la historia no de Tenerife, es una historia de Masca. ¿De? Masca, un pueblo. Pero que la escribí por encargo, por amistad con Pepe el Gallego, que tiene un restaurante allí, que ahora está enfermo de Alzheimer, pero que yo tenía muy buena relación con él. Era muy amante en general del arte y leía mis cosas. De hecho, yo mientras estuvo ahí, yo cuando iba a comer allí no me cobraba, y a veces me ha comprado, pues lo escribí por encargo, porque era una historia curiosa de cómo los primeros habitantes, que estaban prácticamente aislados, porque a ellos... Él también, del pueblo donde él es, Manzanares el Real, ha escrito la historia de los carpetanos y todo eso, o sea que es muy interesante eso, ¿verdad, Juanjo? Bueno, pero ya decía que cuando a mí Pepe... Lo importante es que él cuente su historia, claro. Yo voy a contar la mía. Cuando el Pepe del Gallego me encargó el libro, le digo, pero Pepe, si yo no sé nada de Masca. Y estaban muy aislados. Inicialmente, pero eran como una comuna, porque me puso en contacto con una persona que entonces tenía 80 años y otro muy mayor también, Pep, que eran de los primeros habitantes, y ellos estaban lejos para alimentarse, tenían que autoabastecerse, tanto para la carne como para cultivar el campo que había por allí y tal, y la única comunicación que tenían era una especie de camino de carros para llegar hasta Santiago del Teide. Y entonces, digamos, aparte de compartir las tareas para alimentarse y sus necesidades más básicas, digamos, también compartían la crianza de los niños que iban teniendo, ¿no? Sabes, según te oigo hablar, la parte más interesante de lo que hacemos, cuando entramos a la historia de los pueblos y descubrimos lo que era y lo manifestamos, bueno, lo dejamos para que otros lo puedan leer, me parece que es la parte más interesante de cuando escribimos. ¿No te parece a ti sacar esas entrevistas con gente que es muy mayor, que se va y te cuenta sus historias, es lo más bonito? Como la historia que tú me estás contando. El poder hablar con gente que te cuenta sus historias es maravilloso. Además, él editó ese libro y me pagó en ejemplares, y él, en algunos casos, o lo regalaba a los clientes o lo vendía a un precio razonable, y me pagó en ejemplares. Lo que pasa es que luego yo he hecho copias en espiral también. ¿Y no vas a hacer más de alguna historia de algún pueblo? Pues de momento no, yo sigo escribiendo, porque poesía escribo. Yo tengo una web que edito una vez al mes, y ahí, pues dependiendo de las circunstancias, escribo unas cosas. ¿Cómo se llama la web? La web es la mía, con mi nombre, ¿no? Fernando Rafael
Fábricas del Corral. De Corral. Sí. Joder, es que es muy largo esto, ¿eh? Sí. Fernando Rafael, Fábricas del Corral. Sí, pues es mi nombre con guiones normales. Sí, ya lo pondremos en rótulo, ya lo pondremos en sus Muy bien, pues... Pero que además una de las secciones de esa web es el poema del mes. Ah, bueno. Que normalmente es un poema, pero no siempre, porque a veces recientemente había algo que me interesaba publicar y lo he puesto a modo de poema, pero no es exactamente un poema. Pues oye, yo creo que con esto ya te conocemos un poco. Pero cuando ha dicho lo de vivían tan aislados, yo me acuerdo en tu documental sobre el poblado carpetano, que yo te pregunté, pero ¿cómo vivían tan lejos esta gente? Y tú me explicaste que es que evitaban las invasiones de otros pueblos el problema, pero claro, estamos hablando de la prehistoria, pero no, su prehistoria es mucho más reciente. Estamos situados en 1900, ¿no? Tu historia... No, pero la historia del pueblo abarcaba desde que el pueblo se fundó, ¿no? Ya, pero es que además es curioso que ellos siempre tuvieron mucha más relación con Santiago del Teide, que además yo, desde donde vivo allí, siempre tengo que pasar por Santiago del Teide para ir allí, que hay un autobús que además el de vuelta termina muy temprano, no me puedo quedar hasta muy tarde, ahora que ya no tengo coche allí. Pero la cuestión es que estas cosas de la política les obligaron a depender, cuando ya se civilizó aquello más, a depender de Buenavista del Norte. Administrativamente eran una aldea o un barrio. O sea que no eran un pueblo de la prehistoria, es un pueblo... No, que estamos hablando de 1900. De 1900, pues eso, sí, claro. Eso es ayer mismo. Pero además, sobre todo para ti. Lo curioso del caso que a ellos, sobre todo los más antiguos, les disgusta que les obliguen a ser dependientes de Buenavista del Norte cuando ellos siempre, incluso por cercanía, aunque fuera un camino de carros, siempre han tenido mucha más relación con Santiago del Teide. Y esos son distritos de... Yo que nunca he estado en... Bueno, distritos de Tenerife, ¿no? Allí lo llaman barrios, pero es como una aldea, digamos, ¿no? Es como una aldea. Sí, sí. Bueno, yo no tengo más que preguntar. Bueno, pues es que como se va a poner a llover, vamos a terminar la entrevista y nos emplazamos para otra, un día que no llueva, porque las dos veces que le hemos entrevistado estaba lloviendo. Así que, pues nada, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestro amigo Fernando Rafael, Fábrica de Corral. No, además vuelvo a decir, que no sé si lo he dicho durante la entrevista, que hace algunos años descubrí cuál es el significado, y además soy muy curioso para averiguar, y lo hago para amigos, para familia, el significado de los nombres. Y Fernando, su origen procede de la mitología germánica y significa amante de la paz, porque era el dios de la paz de la mitología germánica. Y curiosamente me enteré, pero no porque sí, sino porque lo busqué, pero yo he pertenecido en Moratalaz, que es el barrio donde más tiempo he vivido aquí en Madrid, a un colectivo que éramos la Asociación Cultural Pacifista Moratalaz. O sea que éramos pacifistas, digamos, pacíficos y pacifistas. Eso está muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos y nos vemos.